Nueva Versión Internacional. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y vamos a cantar uno de los himnos que más repetimos, pero también de los más bellos que tiene el repertorio del coro, que es este himno que narra o declara lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, que es la redención en Cristo Jesús. Me redimió. Especialmente esta canción coincide con que hoy hace 19 años que yo estoy aquí. Le doy gracias a Dios por eso, y qué mejor canción que cantar este tema, Me redimió, que no es solo para mí que llegué hoy, sino para todos nosotros que fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que teníamos que estar allí, y el que estuvo fue Él. Acompáñanos, por favor. Pienso en mis faltas y fracasos, todas las veces que a Dios he defraudado, me humillo por la gracia que ha mostrado. De su amor estoy maravillado. No puedo merecer nunca su amor, pero ante Él soy limpio por la fe. Me redimió por la sangre de Cristo, me redimió ante el gran yo soy, y mis pecados Él clavó en aquella cruz, compró mi libertad, me redimió. Nunca yo podré ser digno de su amor, nada de valor te pueda dar. Mi vida rota es todo lo que tengo, no hay un precio que pueda pagar. La marca del pecado no podré quitar, pero ante Él soy limpio por la fe. Me redimió por la sangre de Cristo, me redimió ante el gran yo soy, y mis pecados Él clavó en aquella cruz, compró mi libertad, me
todos los niños hasta 11 años que pertenezcan al coro de la iglesia también, al coro de niños. Todos los niños hasta 11 años van a pasar acá al frente. Mientras los niños llegan aquí, qué bueno que nuestro Dios nos redimió. La idea de ser redimido era el esclavo que estaba en una tarima para ser vendido y alguien llegaba, pagaba el precio de ese pecado, de ese esclavo, disculpen, y después le daba la libertad. Eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Él pagó el precio y ahora somos libres en Cristo Jesús. Qué bueno poder ver estos niños. Estamos haciendo énfasis en este mes en los niños de nuestra iglesia, en los niños en general. Y estos niños son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Y nosotros los cubrimos con un manto de oración y pedimos la bendición de Dios para ellos. Así que vamos a orar en este momentico. Vamos a cerrar los ojitos y a orar nosotros también. Padre, cuán agradecidos estamos contigo por tu amor y tu misericordia. No solo has dicho en tu palabra que nos amas, sino que lo has demostrado una y otra vez. Gracias por pagar el precio por nuestros pecados, por darnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por estos niños, Señor. Siempre lo digo y lo siento en mi corazón, ellos son un tesoro muy especial en medio nuestro. Tú lo has puesto aquí a ellos con un propósito. Nosotros oramos por ellos, los bendecimos y te pedimos, Señor, que tú los cuides, que tú los guardes y que ellos desde muy pequeñitos ya se dejen usar por ti para alabar y glorificar tu santo nombre, para que se levanten en esta sociedad como hombres y mujeres de valores, que sean diferentes, que te pongan a ti primero, Señor, en todo momento en su vida y puedan así glorificar tu nombre, Señor, y vivir vidas santas delante de ti. Una vez más, gracias por ello. Hoy, Señor, trae una enseñanza a sus corazones, que los maestros puedan, oh Padre Santo, transmitirle una enseñanza a ellos en el día de hoy. También nosotros, Señor, los adultos que quedamos aquí en el templo, Padre, como a Samuel tú nos sigues llamando por nuestro nombre y tienes planes y propósitos en nuestras vidas, que seamos sabios, que seamos obedientes, que hoy podamos escuchar tu voz llamándonos. Gracias por todo, Señor. Sigue derramando de tu gracia y tu bendición en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Dios, mis hermanos, por estar aquí. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Usted puede ser que diga las cosas que yo veo son así o son asá, pero como es, que las ve Dios, es como es. Regresé de Cuba hace un rato. Fui allá por razones familiares, 3 días. Estaba en una iglesia que nos recibió y estuvimos allí durmiendo en esa iglesia que tiene una habitación de visita. El país está cada día, como ustedes lo saben, no voy a decir, y con mil escaseces y miles de problemas y de dificultades. Pero en la iglesia donde estaba, se estaba celebrando la escuela bíblica de verano. La escuela bíblica de verano. Y en esa iglesia empezaba la escuela bíblica a las 6 de la tarde. Y había 400 niños en la escuela bíblica de verano. La clase de primarios es los niños que son de 9 años, 10 y 11, tenía 90 niños.
Era una locura eso. O sea que yo dije, Señor, te alabo, porque a veces uno ve las cosas tan malas, pero hay cosas que son buenísimas que Dios está haciendo. Y uno dice, bueno, me voy con la de Dios, que es la que vale, la que tiene valor de veras. Y lo otro se lo dejo al Señor, en el tiempo de Dios. Pero qué hermoso es darnos cuenta de que Dios está orando en medio de las dificultades, que Dios está haciendo una obra que usted cree que no está trabajando, pero Dios está trabajando y Dios está llamando a cristianos en estos tiempos a hacer la obra. Dios está mencionando su nombre. Hermano amado, usted no está aquí, los que estamos aquí, el 90%, hemos venido de afuera, de algún país. Dios nos ha traído a este lugar, no para que nosotros tengamos aire acondicionado o estemos cómodos ahora, ¿verdad? Casi me derrito en estos días que estuve por allá. Pero ese no es el asunto. No, Dios no me trajo a mí aquí para estar en aire acondicionado. No, mi amado hermano, Dios nos ha traído hasta este lugar con un propósito y bajo un llamamiento. No lo olvide. Dios está llamando hoy a los Samueles, a ustedes, amados jóvenes que están aquí. Dios los está llamando por sus nombres. No es que dijo, a ver quién viene, es por su nombre. La semana pasada el tema fue un niño llamado Moisés. Hoy el tema es un niño llamado Samuel. Samuel. Y dice primero de Samuel capítulo 3 versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. En el nombre precioso de Jesús, habla. Habla, Señor. Habla, Jehová. Habla, Señor, que tus siervos están oyendo. Estamos oyendo tu voz. Estamos oyendo tu voz que nos está llamando por nuestro nombre. Háblanos, oh Señor, en esta hora, por favor. En el nombre de Jesús. Estamos escuchando. Amén, Señor. Hermanos, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios hablar de llamamiento, es algo que se escapa a toda comprensión humana, porque es algo espiritual. No es físico. Y es algo, vamos a decirlo, no quiero usar la palabra misterioso, porque la palabra misterioso a veces implica un concepto de cosas ocultas. No, es que hay un misterio, como dice el apóstol Pablo, os digo un misterio. En el llamamiento de Dios hay un misterio. Y nos damos cuenta. En el año 1954, hace poquitos años, no hace mucho de eso, en el año 1954 llegó una joven, en la primavera del 54, llegó una joven muy alegre a su iglesia y le dijo a los hermanos que estaban allí, estoy embarazada. Aquella joven venía muy alegre porque había tenido una niña 4 años antes, quería tener un varón y quería que aquel varón fuera dedicado al Señor, pero tuvo un embarazo y el embarazo se perdió y estaba tan contenta porque ella le dijo a aquellos hermanos, les dijo, yo no puedo tener otro hijo. Esta es mi última posibilidad de tener hijos porque yo tengo factor negativo y yo no puedo tener otro hijo. Este es la última oportunidad. Se acercó un hermano de la iglesia y le dijo, hermana,
¿para qué ustedes van a traer otro hijo al mundo? ¿A pasar hambre? Si tu marido no tiene ni para mantenerte a ti ni a la niña, y van a traer otro más. Hermanos, a veces, pero aquella mujer se fue para su casa muy entristecida porque aquel hombre le había dicho que iba a traer un niño a pasar hambre a este mundo. Ella oró al Señor y le dijo: Señor, yo te dedico este niño. Te dedico este niño. Porque es varón y va a ser un varón de Dios. Y ese niño soy yo. Y nunca he pasado hambre en mi vida, gracias a Dios. O sea, la profecía que tenía aquel hombre que decir, este va a pasar hambre. No, nunca yo he pasado hambre. He tenido escaseces. Pero hambre jamás. Así que la profecía era del diablo. Hermanos, siempre hay una entrega. Siempre hay algo que implica, en el llamamiento de Dios, hay ofrenda. Hay entrega. Y hace poco alguien me dijo: no, porque el diezmo, eso es del Antiguo Testamento. ¿Qué diezmo? A mí no me gusta hablar de diezmo. A mí me gusta hablar de vida. Me gusta hablar de entrega de la vida. La Biblia no habla de eso. El diezmo es una medida. No es algo, es una medida sencillamente de una muestra, por decirlo de alguna manera. No, la Biblia habla de la vida entera. No de un pedacito. Cuando usted viene aquí y entrega y va a orar, a pedir la bendición de Dios por su hijo, como he hecho tantas veces en estos 20 años, uno viene y ora y presenta al Señor. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y qué es lo que hacen los padres? Dedicar esa criatura a Dios. Es ofrenda. Eso no es que te voy a dedicar nada más que un piecito, o te voy a dedicar, sí, la 10ª parte nada más del niño. No, se entrega todo. Eso es entrega, amado hermano. Cuando Dios llamó a Samuel, no lo llamó a un pedacito, no lo llamó a decirle, bueno, yo Samuel, lo que te estoy llamando es, no, lo llamó para darle un mensaje al mundo, darnos un mensaje a nosotros de lo que equivale dar todo lo que nosotros tenemos al Señor. Samuel vivió en tiempos de transición, en tiempos en que el mundo estaba cambiando, pero que seguía siendo peligroso. Si cuando nosotros vimos la semana pasada que el faraón de Egipto ideó 3 planes para destruir a la nación, 3 planes malévolos. El primer plan, la esclavitud. El segundo plan, la muerte de los niños a mano de las parteras. El tercer plan, el que cualquier egipcio que encontrara a un baby hebreo lo tenía que tirar al mar, o lo podía tirar, al río Nilo para ser devorado por los cocodrilos. Ese tercer plan significaba la destrucción total del pueblo de Dios. Y sin embargo el Señor lo preservó y llamó a un niño. Ahora, en estos tiempos en los tiempos de Samuel, no era ese el problema, pero era igual de malo el plan del enemigo. Igual de malo. ¿Por qué razón? Porque había un enemigo interno. Ya no era tanto el filisteo que atacaba cada cierto tiempo y eran enemigos, vamos a decir, de armas. Ahora habían enemigos internos. ¿Por qué razón? Porque en el pueblo, los sacerdotes del pueblo se habían corrompido completamente. Y esa corrupción hacía más daño que cualquier ejército filisteo. En este contexto de transición, repito, en que había una transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes en el pueblo de Israel, alrededor del año 1000 antes de Cristo, en los tiempos en que el juez que había en Israel se llamaba Elí. Dice aquí que habían 2, Elí tenía 2 hijos.
¿Cuál era el problema que tenía Elí con los hijos? El problema de Elí con los hijos era que no los había disciplinado, ni los disciplinaba. Ojo, amado padre, Dios te ha dado una responsabilidad como padre, es criar a tus hijos y disciplinar a tus hijos. Reina Valera usa una palabra un poquito, vamos a decir, fina, como es todo el vocabulario de Reina Valera. Dice que Elí no había estorbado a sus hijos. Hermano, tu tarea como padre es estorbar las cosas malas que tus hijos hacen. Si tus hijos hacen cosas malas, tú tienes que estorbarlo. No lo puedes dejar, no lo puedes permitir, porque Dios te va a reclamar. Dios te va a reclamar esa responsabilidad. Y los hijos de Elí eran lo peor. Lo peor, dice aquí el libro de Samuel, lo peor. Y Elí, calladito, bueno, decía algunas boberías, pero no los estorbaba, como tenía que hacerlo. En ese contexto de corrupción religiosa, de peligros por los filisteos que venían y atacaban y habían conquistado diferentes ciudades de Israel, pero más que nada, repito, por la corrupción interna religiosa que había, porque eso ya era algo terrible. Usted puede pelear con un enemigo externo, pero cuando está dentro de usted es muy complicado. En esa situación presenta la historia de una familia. Libro primero de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo. Entra con una historia familiar. Observa, amado hermano, no por casualidad, la historia de Moisés empieza con una historia de familia. La historia de Samuel empieza con una historia de familia. ¿Por qué razón da la genealogía? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué tiene que empezar el libro del Éxodo, como vimos la semana pasada, que dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví? Esrán tomó por mujer a Jocabed. Leví. Si Leví, 2 páginas antes, como yo les decía la semana pasada, en el capítulo 49 de Génesis, habla de Leví lo peor y dice cosas tristes de Leví. ¿Por qué razón, mis amados? Dice de Leví, Leví, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía. El padre dice del hijo, donde esté yo no estoy. No quiero estar. Porque Leví era un hombre sanguinario, de espíritu sanguíneo y de matar gentes. Entonces, ¿cómo es posible que de esta familia Dios llame a un hombre llamado Moisés? ¿Cómo es posible que ahora, cuando hay una crisis de este tipo, vuelve a hablar de un descendiente de Leví? ¡Wow! Hermano, ustedes saben que eso a mí me parte el corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es libre en su elección. Porque los padres no heredan la maldad, los hijos no heredan la maldad de los padres en el sentido ese de eliminación. No, eso no existe. Eso no existe, amado hermano. Aunque habla de la herencia de maldad en la Biblia, Dios rompe cualquier espíritu como ese de destrucción. Llama ahora a uno de la familia de Leví. Pero ojo, al que está llamando, este Samuel que está llamando, escúchelo bien, era de los peor de los levitas. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Este era descendiente de Coré. Era de la familia de Coré. De los hermanos de, o sea, Coré era una familia prima de
de Moisés, o sea, sobrino, porque eran de la misma familia. La familia de Moisés y la familia de Coré eran levitas, pero levitas no de la misma línea. La línea del sacerdocio se le había dado Dios a Aarón, a la familia de Aarón, hermano de Moisés. Y esta gente querían reclamar para ellos el sumo sacerdocio. Y Coré decía, pero nosotros también podemos ofrecer y ser sumos sacerdotes. Y a Moisés le tiene que decir a Coré, Coré, pero ¿qué es lo que tú quieres? Si tú eres un levita, tú oficias, tú participas, tú eres de la gente, de los cantores, tu familia, ¿cómo es posible? Pero Coré, en un estado de soberbia, provocó la ruina suya y de todos sus seguidores, dice la Biblia. Ustedes conocen la historia, no es el propósito hablar de Coré y de su familia, de cómo la tierra se abrió y se lo tragó, dice el libro. El Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que de esa familia venga Samuel? Eso se llama la gracia de Dios. Eso se llama la gracia de Dios. Nunca lo olvides, es la gracia de Dios. Es lo que Dios hace. Es como Dios se mueve. Por eso cuando yo veo en el Nuevo Testamento que el Señor va caminando por la orilla del mar de Galilea y ve a un hombre llamado Zaqueo, publicano, lo peor de lo peor, le dice a Mateo, amigo de Zaqueo, a Mateo el publicano le dice a Mateo, Mateo, sígueme. Y ahí mismo Mateo dejó la mesa de los públicos tributos. No le dijo al Señor, te voy a dar el 10%. No, le dijo, allá voy, soy tuyo. Cuando el Señor pasó por la orilla del mar de Galilea y ahí se encuentra unos pescadores incultos que no tenían nada en su mente, les dice a Pedro, a Jacobo, le dice a Juan, le llama a Natanael y le dice a aquellos pescadores, síganme y yo os haré que ustedes sean pescadores de hombres. Y esta gente dejaron al instante las redes y los barcos y a todo el mundo allí, a los compañeros, y siguieron a Jesús. ¡Aleluya! No le dijeron a Jesús, te voy a dar el 10. No, te voy a dar la vida. Mi vida te pertenece. Entonces, amado hermano, ¿qué méritos tenía Pedro? ¿Qué méritos tenía Pablo? Ninguno. Él mismo lo dice. Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de su nombre. ¿Qué méritos tenía Juan? ¿Qué méritos tenía Mateo? ¿Qué méritos tenía aún el mismo Zaqueo que estaba trepado en el árbol? Y el Señor lo llama y le dice, Zaqueo, baja, que hoy tengo que morar en tu casa. ¿Qué méritos tenían? Ninguno. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Y sigue llamando por nombre. Sigue llamando por nombre. Sigue llamando a hombres y a mujeres que estén dispuestos, que quieran dar su vida. No un pedacito. Como dice el himno que cantamos, no tan solo una parte, sino todo mi ser. No tan solo un pedacito te voy a dar, sino todo mi ser, todo mi negocio, todo mi hogar, todos mis hijos. Mis hijos los voy a dedicar a ti. Y tú vas a darle la vida a ellos que el tiempo que quieras darle, y le vas a quitar la vida en el tiempo que tú quieras quitarla. Y yo voy a darte todo mi ser, y tú me vas a dar la vida que tú quieras darme, y me vas a quitar la vida que quieras quitarme. No importa, es tuya, te la doy. ¿Estamos dispuestos a eso, mis amados, en este día? ¿Hemos venido a la casa de Dios a ser retados? ¿O ha venido a la casa de Dios a alabar tus manos, levantar tus manos y palmear y decir, oh, qué lindo cantó Fabio? Hermano, tú no has venido a eso, ni yo he venido a eso. Los jóvenes que están aquí no han venido a eso. Han venido a decirle al Señor hoy, habla, que tu siervo está oyendo. Y siempre hay un tiempo de transición. Siempre hay un tiempo de transición. Había una familia, repito. ¿Quiénes eran los personajes de esta familia? Pues el hombre se llamaba, dice aquí que se llamaba Elcana.
Tenía 2 mujeres. ¡Wow! ¡Qué clase de rollo! 2 mujeres bajo un mismo techo. Y un solo marido. ¡Qué clase de rollo! Sí, porque cada vez que la Biblia habla de poligamia, habla de rollo. Nunca habla de cosas. Así es. Por eso es que el Señor hizo las cosas tan bien hechas y nosotros le echamos a perder. Tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y Penina tenía un montón de hijos. Y otra se llamaba Ana y Ana no tenía hijos. Venía Penina y le decía a Ana, ¿cómo tú te llamas, niña? Eso es hablando lo criollo, ¿verdad? ¿Cómo tú te llamas, niña? Dice, yo me llamo Ana. Ana. Si Ana significa gracia y tú no tienes gracia ninguna, tú eres una desgraciada, porque tú no tienes hijos y yo tengo un montón. ¿Tú te das cuenta? Y Ana, cada vez que le hacían aquello, era como si le dieran una bofetada. Y Ana sufría. Ana sufría por su propio nombre, porque significa gracia. ¿Y cómo es eso posible que yo me llame así y no tenga ni un chiquillo? Y era hostigada por su oponente. Elcana la quería, Elcana le decía, yo soy mejor para ti que 10 hijos, pero ella no, ella seguía, ella quería. Hermanos, aquí hay una oración, aquí hay algo interesante que ella hizo. Dice que ella llegó al templo, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No es que lloró un poquito, lloró, se puso en un rincón del tabernáculo en Silo y empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Sería nazareo, era tipo Sansón, así como Sansón que estaba dedicado también a Dios y tenía una trenza grande en su cabeza. Esto es para las mujeres, hermanas. Y yo no estoy diciendo que usted haga este voto. Ese juramento fue hecho para Samuel. No me malinterprete nadie. No, usted no puede estar haciendo ese voto así específico, en funciones específicas. Ese fue para Samuel. Y ha sido un error grande de algunos padres a veces, que han querido que sus hijos sean pastores. Yo quiero que mi hijo sea pastor. Yo lo dediqué. Y cuando el niño va creciendo le dicen, tú vas a ser pastor porque yo te dediqué. No, eso es falso, eso no es bueno. El pastorado es un llamamiento. Es como el profeta, es un llamamiento especial. No es porque mi mamá lo quiera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué usted puede hacer por sus hijos? Sí puede dedicarlos. Dedicarlos al Señor. Ponerlos en las manos de Dios. ¿Te acuerdas qué hizo Jocabed con Moisés? Cómo lo puso en la cestica y lo dedicó al Señor. Señor, tú sabes que se lo puede comer un cocodrilo, pero yo te lo dedico a ti. Ahora Ana está dedicando un hijo al Señor donde no habían cocodrilos, habían tiburones. Los hijos de Elí eran tiburones. Era lo peor. La peor influencia que tú puedes pensar. Léelo ahí. No tengo tiempo para describir las maldades de los hijos de Elí, pero ahí están. Eran unos sinvergüenzas de marca mayor que profanaban el templo y dice aquí literalmente que no tenían concepto ninguno de las cosas de Dios. Eran unos totales sinvergüenzas. Y Ana dedica su niño a Dios en ese contexto. El niño, Dios se acordó de Ana. Hubo un problemita ahí con Elí ese día porque ella estaba orando y Elí creyó que ella estaba borracha y le dice, mujer, vete de aquí, esto no es para los borrachos. Y ella le dijo, yo no estoy borracha, yo estoy llorando por una aflicción muy grande que tengo en mi corazón. Y Elí, que era un hombre noble, un hombre bueno, lo que no había sabido disciplinar a sus hijos, le dijo, ve en paz
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho en este día. Y Dios oyó a la oración de Ana, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Dios. El nombre de Samuel, que significa oído por Dios, pedido a Dios, o Dios ha oído. Tiene esos nombres, esas significaciones. Pero vamos a decir, como lo traduce aquí Reina Valera: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y le puso Samuel. 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 Es un niño especial. Es un niño grande en el Antiguo Testamento. Es un niño grande porque tuvo una madre grande que supo orar al Señor por aquel niño. Una madre que supo darlo en ofrenda a los 7 años. Darlo en ofrenda en el tabernáculo de Silo. Un hijo grande porque tuvo una madre grande que compuso ese capítulo 2, el cántico de Ana. Por cuanto me alegré en tu salvación, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esa era Ana. Ese es el tipo de madre que el Señor quiere que seas tú, amada mía. Esa madre que está dispuesta a entregar a su hijo. Pasó un año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años. El destete era a los 7 años. A los 7 años ella lleva el niño después del destete. Hasta ese momento, observa qué cosa más interesante. Ella se quedó y nunca más fue a Silo, a las reuniones en Silo de sacrificios. Ella no fue más, se quedó en su casa criando a su hijo y no volvió. No quedó más embarazada. Cuando ella llegó y le entregó a Elí, a Samuel, en ese momento, dice que a partir de ahí tuvo 3 hijos y 2 hijas. O sea que cuando cumplió sus votos, el Señor le bendijo. Hermana mía, cuando tú cumples tus votos, hermano amado, cuando cumples tus votos, es que la bendición de Dios viene a tu vida. Cumplir los votos es decir: Señor, mi vida es tuya. Todo lo que yo soy es tuyo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿En qué yo puedo servir en tu obra? ¿Cómo yo puedo hacer algo para el crecimiento del ministerio? Dice aquí que Ana adoró al Señor y cumplió su palabra. Y Dios la bendijo de una manera muy grande. Este niño llamado Samuel fue el último juez de Israel. Este niño llamado Samuel fue teológicamente el primero de los profetas al estilo de las escuelas proféticas que había en el Antiguo Testamento. Este niño llamado Samuel, dice la Biblia, que fue sacerdote también, que fue juez, que fue líder, que fue profeta. Este niño llamado Samuel fue grande entre los grandes. ¿Y todo parte de qué? De una dedicación. De una dedicación. Yo te pregunto, amada hermana, amado hermano, Dios nos sigue llamando hoy. Amados jóvenes, Dios te sigue llamando hoy. Esto no se ha cortado, la mano de Dios no se ha cortado para obrar. Cuando el niño tenía 12 años, dice ahí ese libro que estaba acostadito. ¿Dónde estaba acostadito Samuel? ¿Dónde se acostaba? ¿Dónde le prepararon ahí un jergoncito? Nada de una cama como las que tienen los muchachos nuestros hoy. Un camastrico ahí. Dice que estaba dentro del tabernáculo, no en el lugar santo, pero sí estaba dentro del tabernáculo. Podía haber estado fuera, pero no, él estaba allí.
Y Dios estaba viendo el corazón de aquel joven, de la prioridad que tenía. Él podía estar afuera. Es más, podía estar con los sinvergüenzas de los sacerdotes que estaban haciendo travesuras malvadas fuera. Él no le interesaba eso. Él estaba durmiendo tranquilito en el templo. Jóvenes, Dios no los va a llamar a ustedes en un nightclub. Dios no los va a llamar a ustedes en un lugar de pecado. Dios los va a llamar a ustedes en la casa de Dios. Que no se les quite eso de la cabeza. Dios los va a llamar a ustedes en la casa de Dios. Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí siempre en la casa de Dios. En aquel lugar, Samuel, siendo un teenager, escuchó que Dios le decía: Samuel, Samuel. Él se levanta y dice: a Elí le pasa algo. Y va donde está Elí y le dice: maestro, dígame, aquí estoy. ¿Qué se ofrece? ¿Qué quiere Elí, mi señor? Oye, yo no te llamé. Vete a dormir. Yo no te llamé. El muchacho se vuelve a acostar, se queda dormido. Al poco rato, Dios lo vuelve a llamar: Samuel, Samuel. Y el muchacho vuelve a donde está Elí y le dice: Elí, maestro, ¿me llamaste? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento? Hacía mucho tiempo que no había voz profética en Israel, dice allí. No se escuchaba voz de Dios. ¿Por qué razón? Porque el templo, aquellos eran unos sinvergüenza, no se escuchaba voz de Dios. Pero Elí, que te digo, no estorbó a sus hijos, pero era un hombre de Dios, le dijo a Samuel: Samuel, aquí hay algo especial. Cuando te vuelva a preguntar, sencillamente tú di: habla, que tu siervo oye. Mira, ahí dice literalmente esto la Biblia. Dios iba pasando y Dios se paró. No es que estaba sentado y se paró. La palabra que se paró fue: se paró frente a Samuel y le dijo por tercera vez: Samuel, Samuel. Y Samuel le dijo: habla, que tu siervo oye. Ahí Dios le da un mensaje profético a Samuel acerca de los hijos de Elí. Elí llama a Samuel después, que no era bueno el mensaje, era que los hijos iban a morir. Y le dice, el viejo Elí le dice: dime, ¿qué te dijo Dios? Y procura decírmelo, porque si no vas a tener problemas serios. Y Samuel le da el mensaje, que era duro para la familia. Y Samuel dice: Jehová sea bendito. No tengo nada que decir, como diciendo, el jefe dijo eso y yo lo acepto. A partir de ahí, ese jovencito fue considerado profeta de Dios en Israel, porque se cumplió lo que él había dicho. Hermano joven, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Te está llamando para servir en su obra. Te está llamando para decirle a Él: heme aquí. Heme aquí, habla, que tu siervo oye, como dijo Isaías: envíame a mí. Habla, dímelo. ¿Qué tengo que hacer? Parece que cuando terminemos el culto, esas encuestas se queden ahí. No, a mí no me interesa nada, no me interesa esta iglesia, no me interesa. A mí lo que me interesa es, bueno, tal vez yo le doy al Señor una ofrenda. No. Llamados padres, cuando yo me paro ahí y oro por sus hijos, yo los estoy dedicando al Señor. Es tuyo. Haz con él, con ella, lo que tú quieras, porque es tuyo. Amados jóvenes, ¿tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesta a escuchar la voz de Dios? Aquí hay un hombre. ¿Quieres ponerte en pie, Pastor Millán, por favor? Miren, muchachos, ese hombre que está ahí. Ese hombre que está ahí.
Perdóname, Millán, ¿qué edad tú tienes? ¿O qué edad tiene usted? 76, muchachos. Yo conocí a la mamá de Millán, del pastor Millán. La mamá de este hombre y el papá lo dedicaron al Señor. Cuando él nació, lo dedicaron. Desde antes del nacimiento, lo dedicaron al Señor. ¿Me entiendes? Cuando llegué, era un jovencito, entró al seminario con 18 añitos. Ahí entró al seminario. El Señor cuando entra al seminario, al poquito tiempo lo metieron en un campo de concentración. Sin delito ninguno, sin hacer nada. Ahí en un campo de concentración, con unas alambradas tremendas y matándolos de hambre. Pero allí Dios preparó a este hombre para ser profeta de Dios. Hasta hoy. Hoy él está dando clases en el seminario. Ahora está para enseñar a los muchachos. Ya no está de pastor, pero está enseñando en el seminario a los jóvenes. Gracias, pastor. Disculpa que te haya puesto de material de estudio. Está enseñando a los jóvenes. Les está diciendo cómo ser un siervo de Dios, cómo predicar en una cárcel, cómo predicar en un hospital, cómo predicar en una calle, cómo preparar un mensaje, cómo hacer... Oh, mi Dios, Padre Santo. Entonces, ¿esto se acabó o ya no hay mensaje profético? ¿O ya no hay profecía ya? ¿O este mundo está tan bien y está tan bueno que no hace falta que haya profetas de Dios? No, hermano, este mundo está igual que el de Moisés. Este mundo está igual que en la época de Samuel, con un montón de falsos sacerdotes. Este mundo está necesitando hombres y mujeres que digan: habla, que tu siervo oye. Está necesitado de padres y de madres que digan como Ana: aquí está mi hijo y yo lo dedico al Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Cuánto debe haber sufrido tal vez la madre de Millán cuando su hijo fue llevado preso? ¿Cuántas veces tal vez alguien vino y le dijo: oye, pero ¿para qué tú hiciste eso? Mira dónde lo metiste. Mira dónde lo metiste. Dios sabe. Y Dios tiene un tiempo para todo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a hacer dedicación a Dios. Hay muchas dedicaciones. Yo me dedico, la dedicación a Dios puede ser de muchos tipos. Dedicación de hijos, dedicación al ministerio, dedicación de vida, dedicación de entrega a la obra misionera, dedicación de servicio, dedicación de que yo voy a tomar estas encuestas y yo voy a poner allí, y Señor, úsame en lo que tú quieras. Oh Señor, Padre Santo. Oh Padre mío. En esta hora, Señor, habla, que tus siervos oyen. Queremos oír tu voz. Queremos oír tu voz, Señor. Aquí estoy, Señor. Yo no tengo nada que ofrecer. Yo no tengo nada que ofrecer, pero aquí estoy. Solo vale la pena vivir
sirviéndote a ti. No hay más nada. Dios está hablándoles, amados jóvenes. Un detalle más al pastor Millán. Fíjense, yo no he hablado con el pastor Millán ni me he puesto de acuerdo con él. Pastor Millán, ¿quién le habló a usted del ministerio? A alguien le puso el Señor en el corazón. Dile a ese muchacho que él es un llamado de Dios. Amén. Hubo un compañero nuestro, Millán, que se llama Guillermo Pich. Un día Guillermo Pich me llamó, siendo yo un niño de 12 años. Y Guillermo Pich, el pastor me usaba para llevar a los predicadores a almorzar a las casas de cuerda, las casas donde almorzaban los predicadores antes. Y yo llevaba a Guillermo Pich a una casa. Y él no era viejo en esa época, Guillermo Pich, sería un hombre de unos 40 y tantos años. Me tiró la mano así por encima y me dijo: Felipito, Dios me ha puesto en el corazón que te diga que tú eres un siervo de Dios, al cual el Señor está llamando. Y yo siempre he entendido, yo no oía la voz de Dios que me dijo: Felipe, Felipe. Pero yo oí a Guillermo Pich que me dijo: Felipito, Felipito, Dios te está llamando. Habrá alguien aquí que quiera decirle al Señor: yo ofrezco mi vida, joven o viejo, yo ofrezco mi vida y la pongo en el altar. Úsame, Señor, úsame como tú quieras usarme. Ponte ahí en pie donde tú estás.